FM. La frecuencia. Bliss FM. Nuestro nombre. La Paz, Baja California Sur. Nuestra tierra. Y todos los cholleros. Nuestra gente. Desde hoy, Baja California Sur es territorio Bliss. 101.5 FM. Somos Bliss. Bliss FM. Bienvenidos. Estás en tu programa. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Y con los que te rodean. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos entrando a esta nueva, pero muy nueva semana en Hablemos en Casa. Hoy estamos muy contentos y emocionados porque Dios nos permite esta nueva semana y, querido Radio Escucha, nos encuentras todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y gracias por escuchar Radio Bliss en el 101.5 aquí en La Paz. Es una estación, como dicen nuestras identificaciones de la radio, chollera al 100%. Y hoy me acompaña Brenda. Buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, también los que nos están viendo vía Facebook. Nos da gusto estar esta semana con ustedes nuevamente. Qué bueno. Fernando, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días, aquí de regreso otra vez. Qué bueno, ¿cómo te fue el fin de semana? Bien, pues la verdad yo ya no siento los fines de semana, como el resto de los días, así que... Y más con bebé, ¿verdad? Sí, por exacto, eso lo dices. sí. Bebé, trabajo y escuela. Así es, pero qué bueno que están con nosotros. Su servidor, Eliseo Mayorga, estoy aquí para que podamos tener un diálogo abierto. Póngase en contacto con nosotros. Brenda, el teléfono de cabina. Sí, les recuerdo, el teléfono en cabina es 612-129-4481. O bien puede escribirnos un WhatsApp al 612-157-9290. De verdad que nos va a encantar estar recibiendo sus mensajes, sus saludos y nos gustaría que también ustedes tengan este diálogo en casa. Así es, queremos que se pongan en contacto con nosotros y contesten esta pregunta. ¿Las adicciones han afectado a tu familia? ¿Las adicciones han afectado a tu familia? Si esto tiene una respuesta, ponte en contacto con nosotros. Lo que nos interesa es que hablemos ahí en casa y estaremos leyendo sus comentarios, sus respuestas a esta pregunta y los saludos, ¿por qué no? Si nos mandan saludos, aquí estaremos también. Les recuerdo que nuestras redes sociales en Facebook es CDO La Paz o Iglesia Casa de Oración y nos encontramos como iglesia, como templo, ¿dónde, Fernando? ¿Te acuerdas de la calle? Sí, claro que sí, Topete con Colima, sí, queda detrás de la Náutica, la Plaza Náutica. Y en el fraccionamiento, el Manglito. El Manglito, que comúnmente le conocen, Fer, como el barrio El Manglito. Ah, ok. Sí, cuando yo he estado buscando a veces la dirección, no lo encuentro como colonia, sino como barrio, el Manglito. Muchos años aquí en La Paz. Pero bueno, ahí estamos para servirles. Acompáñenos en esta hora, hablen con nosotros, habla con los que te rodean en tu casa. Y hoy en nuestra sección hablaremos de... Hablemos en casa de salud. La salud. Y en la salud existe un tema, el cual está siempre presente, y lo vimos ya en la pregunta, la adicción. Entonces, Fernando, ¿qué es la adicción? Bueno, primero que todo, el mundo moderno se encuentra lleno de comportamientos patológicos alimentados por lo que se conoce comúnmente como la adicción. Debido a este desorden, nombrado desde los inicios de la humanidad como debilidad espiritual, debilidad del inconsciente, debilidad química, fisiológica y psicológica ya en la era moderna, todo esto conduce en muchos casos a la autodestrucción, ¿no? Y en algunos o muchos de ustedes, en los hogares de ustedes, posiblemente conocen a alguien, sufren o han sufrido de algún tipo de adicción. Es aquí en Hablemos en Casa donde hoy nos sumergiremos en dicho tema, desglosando sus raíces, sus efectos, sus tratamientos. Muy bien, eso es importante. Entonces, Brenda, ¿qué es la adicción también?
La adicción es esa dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o conducta. Y esto es bien importante y lo vamos a hablar durante esta hora, porque pensamos que solamente podemos ser adictos a una sustancia, pero hay comportamientos de nuestra vida diaria que no nos damos cuenta que cambian nuestra conducta hacia el trabajo, hacia nuestra familia, nosotros mismos, y es muchas veces negarnos a que existe una adicción. Entonces, hay un descontrol, la adicción es un descontrol en nuestra conducta, podemos recaer, podemos vivir consecuencias negativas acerca de ciertas acciones que nosotros hacemos día con día. Muy bien. Fernando, esta pregunta ahorita me surge con lo que han estado hablando. Las adicciones, ¿qué controlan en la persona? Ok, eso tiene unas raíces fisiológicas, ¿no? Ajá. Más allá de unas raíces químicas. ¿Ya? Yo creo que mejor hablo de cómo se desarrolló lo que finalmente se convierte hoy en día en lo que llamamos adicciones. En el mundo biológico, en la naturaleza, a lo largo de mucho tiempo se desarrolló un mecanismo que es el mecanismo de recompensa. ¿Sí? Hablemos específicamente de los humanos, existen todos los animales, pero hablemos de los humanos. ¿Qué pasa? En un mundo natural, cuando un individuo obtiene algo que es beneficioso, genera una respuesta de recompensa. ¿Sí? Esa recompensa, esa sensación de recompensa la genera un número de neurotransmisores dentro del cerebro. Y eso es el cerebro primitivo el que está encargado de eso. Entonces, cada vez que nosotros comemos, ¿sí? Cada vez que nos enamoramos, cada vez que nuestros antepasados tenían relaciones, era con el propósito de reproducirse. Y recordemos que en un mundo natural la regla es sencilla: comer, sobrevivir, tener descendencia, sí, y sacar adelante esa descendencia. ¿Sí? Esas son reglas súper básicas biológicas, las cuales el cerebro primitivo está encargada de asegurar. Entonces, ese sistema de recompensa en la naturaleza fue diseñado, por así decirlo, para eso. Ok, qué interesante lo que acabas de mencionar. Pero entonces quiere decir, con esto que me estás mencionando y con las definiciones que nos están dando, es que todos podemos tener adicción. Claro que sí. Estoy seguro que todos somos adictos de alguna forma a algo, incluso sin saberlo. Es que la línea no es clara, ¿no? Entre no adicción y adicción. Es un término nuevo de la era moderna, claro, y es muy subjetivo desde cierto punto de vista. Claro. Y esto tiene que ver, por lo que tú comentas, ¿no? Al final la adicción te lleva a complacer algo en tu cuerpo, ya sea de forma física, como lo mencionabas, o algo en tu mente, ¿no? Tu cerebro busca satisfacer, busca sentir un placer, un gusto, y pues todos tenemos esa tendencia, ¿no? Puede ser la comida, puede ser cosas que vemos y que vamos a hablar más adelante, pero todos estamos, más bien, no estamos exentos a estar con una adicción. No. Y de hecho, tú misma lo dijiste, cuando uno se siente feliz, la felicidad es generada por una cantidad de neurotransmisores en el cerebro. Y es la misma ruta que la adicción usa, por así decirlo. Entonces quiere decir que el placer te lleva a una adicción. Sí, es sencillo, claro. Esa sí, es la definición, la adicción, no existiría la adicción sin que tú tengas una recompensa en tu cerebro, okay, sin que tú sientas un placer. Bien. Por algún tipo de actividad, ya sea conductual o por lo que vamos a hablar más adelante, que son las sustancias, por ejemplo, que las sustancias químicas, las drogas, que asimilan o asemejan la estructura química de los neurotransmisores, o claro, tienen un efecto sobre los neurotransmisores en el cerebro, generando finalmente la misma señal. Es que es importante para que allá en casa empiecen con este diálogo, porque muchas veces dentro de esto que satanizamos las adicciones, no nos damos cuenta que empieza con algo tan sencillo como es el placer. Y el placer es bueno. El placer en ningún momento es negativo. El placer viene a llenar muchas áreas en nuestra vida que son necesarias al final de cuentas.
pero sí queremos que ahí en casa usted piense en esto. No se trata de satanizar, sino que a lo mejor, como lo acabamos de hablar, muchos de nosotros estamos ya en una adicción y no nos hemos dado cuenta de esto. O la negamos. O la Sí, sí, sí. negamos también. El placer es una brújula, ¿no? Es una brújula biológica, por así decirlo. Esa es la clave. Sí. Y es la forma más sencilla en que la naturaleza nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal. Obviamente, a lo largo del tiempo y a medida que nosotros maduramos y entendemos más del mundo en el que vivimos y el universo, nos damos cuenta que no es solo eso, no es solo una brújula automática biológica, uno tiene también que ser consciente. Exacto. Y que vamos a hablar un poquito más de eso, de esa parte de la conciencia. Y ya que estamos hablando de esto, a mí me gustaría que me compartieran qué tipos de adicción existen entonces. Ya vemos que es parte de nuestra naturaleza, que se genera por el placer, bueno, y que es nuestra brújula al final. Entonces, ¿qué tipo de adicción existen en este sentido? No sé, Fernando, si me puedas ayudar con esta parte. Pues generalmente se divide en dos partes, ¿no? Tenemos la adicción a sustancias y la adicción conductual. Es muy importante tener claro que a nivel fisiológico y a nivel químico en el cerebro son prácticamente idénticos. ¿Sí? Por lo que les había mencionado, los neurotransmisores que se generan a la hora de hacer un tipo de conducta son los mismos que se generan, digamos, a la hora de consumir ciertas sustancias. Okay. Perdón. Sí, no, te iba a preguntar, es que a veces creemos que las sustancias es lo más peligroso y obviamente claro, porque va deteriorando tu cuerpo, ¿no? Puede ser el alcohol, alguna droga en específico, pero las conductuales también son peligrosas y es bueno lo que tú dices, que no podemos tomar una con mayor importancia que la otra porque las dos en un extremo llevan a la destrucción de las personas. ¿Sabes por qué las conductuales son más peligrosas que las sustancias? Porque esas pasan desapercibidas. Porque son lentas, claro. ¿no? Y uno no sabe, uno las negamos. No sabe que está mal hacer X, Y, Z cosa, pero uno sabe que está mal consumir, digamos, drogas psicoactivas. Sí, claro. Y más porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar esa adicción en cuestión conductual. Sí. De las sustancias, pues todo mundo, o bueno, a los niños jóvenes se les habla de que no deben de consumir ninguna sustancia, les dan las formas de salir adelante, pero las conductuales no. La gente puede decir, no lo necesito. Si vas a un psicólogo o a un psiquiatra, lo primero que te dicen es que yo no estoy loco, yo no lo necesito, y no se trata de esto. Pero pudiéramos hablar, desarrollar un poquito más lo que es la adicción a las sustancias. Sí, me gustaría que habláramos eso y estamos ya casi por ir a un corte y ahorita seguimos hablando de esto en este tiempo, pero a mí me llama mucho la atención estos tipos de adicciones que existen de la parte genética, psicosocial y ambiental. A mí me llamó mucho la atención esta parte por lo que estamos hablando, porque creemos que la adicción solamente es a las sustancias, ¿no? Y en este sentido, no, es algo que también se genera genéticamente, porque más adelante vamos a ver que se puede heredar, desafortunadamente, las adicciones como el carácter y muchas otras cosas, pero también en esto. Fer, ¿pudieras ahondar un poquito en esta parte de la genética, de la psicosocial y ambiental? Sí, claro que sí. Nosotros en el mundo de biología siempre nos enseñan que lo que finalmente es el producto, un organismo, ¿sí? No solo es una mezcla entre los factores genéticos y los factores ambientales. ¿Sí? Los factores genéticos simplemente es una base de información y los factores ambientales son los que a lo largo de la vida de ese individuo van a activar y a desactivar ciertos genes en esa base genética, generando finalmente el producto final que es un organismo, una persona, por así decirlo. Nosotros no solo somos lo que heredamos por parte de nuestros padres de forma genética, sino el resultado de nuestro ambiente y nuestro entorno. Claro. Eso mismo se aplica a Pero qué importante esto. Sí. A eso quería llegar, porque nosotros por lo regular cuando alguien se mete en un problema así de adicción, se esconde. Pero el medio ambiente antes de esconderse fue lo que lo llevó a eso, ¿no? Al final. Entonces,
genéticamente podemos estar muy propensos a una adicción, pero si el ambiente que está alrededor de nosotros es contrario a la adicción, es muy difícil que caigamos en esa parte, ¿no? Entonces, sí, allá en casa, valórenlo, piensen qué ambiente también están viviendo en casa para generar. No, y también alguien que no sea propenso a la adicción también puede generar una adicción por el ambiente, exactamente. Sí, porque sí debemos de considerarlo. Y ahí en casita empiecen a pensar en esta parte. Bien, no sé, mi padre era alcohólico y a lo mejor yo estoy teniendo ese problema, pero es el ambiente que me está llevando a esto, o el ambiente me protege, ¿no? Al final de cuentas, pero también aquí cada uno decide qué ambiente es el que va a generar en casa para que esto empiece a funcionar. Entonces, hablemos un poco de estas adicción a las sustancias, porque creo que es importante, que es la que conocemos un poquito más, y creo que si nosotros le ponemos atención a esto, vamos a poder desarrollar en casa ese ambiente, esa protección que nos va a ayudar. ¿Quisieras comentar un poco, sí. Fernando? La adicción a sustancias es un padecimiento crónico, recurrente, progresivo y en ocasiones mortal, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las sustancias psicoactivas y las conductas compulsivas modifican la estructura y funcionamiento de ciertas áreas del órgano debido a trastornos que esta causa en los circuitos de recompensa, motivación y memoria. ¿Sí? Qué importante esto que acabas de mencionar, porque las adicciones es una enfermedad, y en ocasiones las personas no lo vemos como una enfermedad, sino como una debilidad. Es que tú no eres fuerte emocionalmente, y empezamos a atacar, ¿no? Cuando el ser una persona adicta no es igual a ser una persona mala. Probablemente una sustancia, estar bajo el efecto de una sustancia te lleva a hacer algo que en tu vida te imaginaste que ibas a hacer, pero no necesariamente estar bajo la influencia de una sustancia vas a hacer cosas malas. Y es una enfermedad y debemos de tratarla como tal. Y hay muchos expertos que justamente hacen énfasis en esto, en que hay un daño o hay una lesión dentro de nuestro cerebro. Exacto, las sustancias afectan el cerebro a través del cual nosotros percibimos nuestro mundo. Imagínate, es como la realidad, ¿no? Exacto, es como tener unas gafas que cuando te las pones te dan una imagen totalmente contraria a la realidad. Exacto. Debido a estas sustancias. Entonces, ¿cómo puede uno también juzgar al adicto? Difícil. Sí, claro, porque al final de cuentas el por qué llegaste a la adicción, cada uno tendrá sus razones y sus formas, ¿no? Para poder llegar a esto, pero... Y sus dolores también. Sí, claro, o sea, todo lo que pudieron haber sufrido en cuanto a abuso, en cuanto a ese ambiente que estamos hablando dentro de la familia, pero que al final de cuentas, una buena noticia dentro de esto que estamos hablando es que esto es correctivo, o sea, se puede corregir, perdón. Sí. Puede llegarse a corregir, no es algo que ya no tenga remedio, se puede corregir. Y las drogas, al final de cuentas, estas sustancias pueden modificar la manera en que funciona nuestro cerebro. Eso sí tenemos que considerarlo, por si hay algún joven que en este tiempo, algún niño nos está escuchando, o algún adulto que está dudando en si tomar o no tomar esa sustancia, le haces muchísimo daño, no a tu cuerpo, bueno, esa es parte de la consecuencia, pero tu cerebro es el primero que es afectado. Claro, ¿no? porque empiezas a tener problemas en la atención, en la memoria, ahorita que hablabas acerca de los adolescentes, ¿no? La concentración, yo leía acerca de que te hace falta el crear ideas y sobre todo tomar buenas decisiones. Entonces, cómo afecta también en tu lenguaje, tu memoria a largo y corto plazo. Y es por eso que debemos entender que es un problema de salud y debemos atenderlo como tal y darle la importancia. Sí. Fer, mira, perdón, aquí en este punto de lo del cerebro, el daño. Cuando tú dañas tu cerebro, ¿qué es lo que más afecta en la persona?
Wow, ese es el centro de procesamiento de información. Nuestro CPU. Imagínate tener una computadora súper buena, pero que exactamente, o el sistema no funcione. Que esté O sea, dañado, ¿no? súper mal, ¿sí? Yo creo que es posiblemente una de las cosas de las cuales uno no se puede recuperar si hace un daño significativo. Ok. Sí. ¿Afecta el comportamiento de la persona? Todo, absolutamente todo. Como te estaba diciendo, afecta a uno cómo percibe el universo, cómo percibe el mundo, cómo percibe las relaciones alrededor de uno. Y uno se comporta de cierta forma basado en eso, que es información errónea al fin y al cabo. Y tiene que ver mucho también cómo esté tu sistema, ¿no? Porque hay gente que años de consumir una droga y no pasa absolutamente, bueno, absolutamente nada entre comillas, no hago comillas, pero hay personas que su organismo es débil, que al primer consumo pueden hasta morir. Sí, exacto. O les puede crear un exacto, daño cerebral tremendo. Entonces, esos son factores genéticos también. ¿Sí? Hay gente que es más resistente a la abstinencia, por así decirlo, y gente que no. ¿Sí? Entonces, no sé, los muchachos salen, los chamacos salen, van a una fiesta, de los 10 que están ahí, todos consumen un tipo de droga, y de esos 10, un porcentaje se va a volver drogadicto para el resto de la vida. Otro, posiblemente no. Tengo una pregunta. Disculpen, Brenda y Fer, que no avancemos mucho, pero esto es importante. A mí me gustaría que esto lo supieran allá en casa. ¿Una persona que tiene problemas de adicción es mala? No. O sea, obviamente su No conducta es mala en sí. muchos casos y obviamente genera daño a su alrededor y en su familia. Sí, porque ahorita hablábamos acerca de los motivos, o sea, puede ser que alguien esté buscando ese placer que puede dar la sustancia, el alcohol, pero muchas veces la persona es llevada a esa adicción o él mismo se pone en esa condición porque hay dolor, porque hasta por la novia o el novio que nos dejó, y tenemos como ese cliché de las películas en que si estás triste, ponte a tomar. Sí. Y quizá lo haces, no sabes ni por qué, pero ya te pusieron el chip en la mente y te pones a tomar. Exacto. Entonces, hay gente que simplemente se pone a beber alcohol sin ningún control porque está desesperado, porque está triste, porque está desempleado. Por presión social. Por presión social. Y quizás se quedó ahí en el bar o donde estaba tomando y no pasó absolutamente nada, no llegó a la casa a gritar, no hizo ningún destrozo. Entonces, tiene mucho que ver la persona, como decía, en cuestión de sustancias como drogas ya sintéticas, que hace un colapso en el cerebro. Yo he visto reportajes de todo lo que contienen esas sustancias sintéticas y es increíble lo que el ser humano puede incorporar a su cuerpo, ¿no? Desde pesticidas, desde cosas que son totalmente dañinas para la salud y no hay control. No hay control y hablábamos acerca de la pérdida de memoria también a corto plazo. Al otro día ya no saben qué hicieron, cosas que conscientemente en su día a día no lo hubieran hecho. Entonces, no necesariamente la persona es mala, pero sí te puede llevar a conductas donde puedes lastimarte y donde puedes lastimar de manera grave a otras personas. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Las personas no son malas. Quizás algunas después se vuelven malas, pero ya es porque están controlados su cerebro por las adicciones o lo que están ellos metiendo en su cuerpo. Pero hablemos ahora un poco de la adicción conductual. Esto es bien interesante, ¿no? Las adicciones que no implican una sustancia. Brenda, ¿quisieras dar una definición o algo acerca? Sí, como bien lo mencionaba, son estas adicciones que no tienen que ver con una sustancia química, si son adicciones conductuales, adicciones o procesos que vienen de dependencias compulsivas hacia un tipo de situación o de conducta, ¿sí? Por ejemplo, una adicción puede ser el juego o el trabajo. No sé, Fer, si nos pudieras apoyar con otra definición acerca de esta adicción conductual. Sí, el término adicción también se aplica a las compulsiones que no están relacionadas con el consumo de sustancias,
¿sí? Como lo que tú mencionabas, ¿sí? Las compras compulsivas, la adicción al sexo es una de las ¿Compras de las más compulsivas? grandes. ¿Eso es malo? No, sí, sí es malo. Sí es malo. Bueno, depende, si soy yo el que la estoy comprando no es malo, ¿verdad? No, si me lo Pero están comprando a mí no no hay me problema. perfecto. No hay problema Sí, ahí, ¿no? ¿no? El comer en exceso, ¿sí? Es Ujú. otra de esas conductas. Los problemas con el juego, la adicción hasta el ejercicio o al deporte y la ciberadicción, que es posiblemente una de las más grandes en este momento. Fíjate que ahí me gustaría detenerme, Fer, Brenda, porque nosotros en este tiempo como papás, yo que soy papá, y más adelante tú lo vas a saber perfectamente, Fernando, no nos damos cuenta que los hijos, muchos de nuestros hijos están siendo adictos, porque una de las adicciones ahorita más fuertes en la juventud son los videojuegos. ¿Cuánto tiempo, Brenda, pasan pegados a los videojuegos? Híjole, es que también depende mucho en cuanto al país y a el sector, ¿no? En el que viven, por ejemplo, los menores. Pero hay una cifra de aquí de México que se dio en el 2015 en una primaria. No estamos hablando de China ni de España, estamos hablando de Tabasco, ¿no? Todos conocemos Tabasco. En el 2015 se hizo una encuesta y el 64% en una primaria, esto fue la encuesta en una primaria, el 64% dijo que sí juegan videojuegos en un horario de 1 a 3 horas diarias, el 64%. Luego, ¿por qué reprueban los niños, no? Pero Claro. el 9%, fíjense esto, juega de 7 a 9 horas diarias. Me pregunto, ¿dónde están los papás esas 7 y 9 horas? No, ¿sabes dónde comienza esto, Brenda? Cuando uno ve, por ejemplo, que papá y mamá están ocupados haciendo algo y el niño súper joven, el bebé prácticamente está, que requiere atención y está llorando y de todo, y le pasan la tablet. Ahí Claro. es donde, o el celular, ahí comienza esa adicción, por así decirlo. Es súper importante, ¿sí? Entender, y me imagino que la gente que nunca ha jugado juegos de videojuegos no entiende esto, yo les explico porque... Sí, porque es gamer. A mí me encantaron los juegos en una época. ¿Ah, sí? Y para ser honesto, de verdad tomó muchísimo tiempo de mi vida, ¿sí? Pero porque ya cuando uno se pone a analizar lo que uno hace en un juego, uno a toda hora está generando, está activando ese mecanismo de la recompensa. Ese mismo mecanismo de la droga, ese mismo mecanismo de los hábitos nocivos, de todo lo que estábamos hablando, también se ve activado por lo que uno hace en el juego. Así es. Entonces, no, que adquirí tantos puntos, que subí al siguiente nivel, que conseguí, bueno, la armadura X, lo que sea. Eso genera esa respuesta de placer en el cerebro. Y eso, los diseñadores de los juegos lo explotan, también como los diseñadores de, digamos, Facebook y los programas de los medios sociales y todo eso, lo explotan al 100 para que la gente se vuelva adicta. Claro, es que no solamente es a los videojuegos. Yo hablaba con mi esposa al respecto, de decir, bueno, a lo mejor nosotros en casa no tenemos videojuegos, pero sí tenemos teléfonos, computadoras, televisión, y te vuelves muy apegado a esto. Las redes sociales son adictivas al final de cuentas. Sí. Es increíble, esto es importante porque yo he visto cómo no sé si la gente sepa, pero ahí aparece a qué hora hiciste tu publicación. Y yo veo que son publicaciones de 3, 4 de la mañana y yo pregunto, bueno, entonces ¿a qué hora duermen? Sí. ¿Me entiendes? Y esto es un problema que se está generalizando y no es una sustancia. Y mira lo interesante que acabas de mencionar. 3, 4 de la mañana generalmente es una hora súper delicada para la gente que no está dormida, ¿sí? La gente que está despierta, cansada, que está pensando en sus problemas, que tiene sus dudas existenciales. Esa gente es más débil estadísticamente a la hora que acabas de mencionar. Sí, por supuesto, porque su organismo a esa hora no está para estar despierto, sí, es para estar dormido. Brenda, ¿querías comentar? Sí, fíjate que hay una estadística del 2016 que se reportaba aquí en la ciudad, bueno, no en la Ciudad de México, en nuestro país, México, que 59 millones de personas han jugado alguna vez un tipo de juego.
59.1. Y al año siguiente, en el 2017, la estadística aumentó al 68.7 millones de personas. ¿Y por qué se da esto? Justamente lo que mencionabas, el Internet. Todos nuestros celulares tienen precargados al menos un juego. O tú empiezas a escuchar de un juego bueno, lo empiezas a descargar por tus hijos, después te gusta a ti. Sí. Y esto ha aumentado drásticamente, ¿no? Sí. Y estamos hablando del 2017. Ahora 3 años acá, ¿cuánto habrá aumentado esta estadística? Mira, y la facilidad con la cual tú puedes acceder a estos juegos es cada vez mayor. Claro. Entonces, los celulares de todo el mundo hoy por hoy corren juegos súper complejos, súper avanzados, cada vez más absorbentes. Les voy a decir algo personal. ¿Muy de tu persona? Que nadie se entere. Que nadie se va a enterar. Bueno. Cada vez que yo tengo un altercado, ¿sí? un problema en casa, en hogar, que no sé, que una discusión, lo que sea, yo me he dado cuenta que generalmente termino sentado enfrente de la computadora jugando. Bloqueando. Sí, bloqueando eso, exacto. Claro. Desconectándome de la realidad para poder aliviar ese dolor o esa sensación de culpa. Canalizando la molestia. Exacto, sí. Obviamente, pues no crean que sale todo el día. Claro, pero, ¿sabes cómo se le llama eso, Fer? Compensación. Exacto. Huirle las cosas. Tú estás compensando la situación con el videojuego y eso es lo que nos lleva a las adicciones al final de cuentas. Y que tenemos que estar conscientes de esto. Allá en casita, por favor, los que nos escuchan, hay muchas veces que nosotros compensamos el cariño de nuestros hijos con una tableta, ¿no? La compensación. Yo me quedé sorprendido porque acabo de ver una publicación que va a salir ahorita los superjuegos más guau de Wii, a ver, Fer, ¿cómo se llaman estos videojuegos? El PlayStation, solo sé compu. Bueno, de estas, ya no somos de esta era. Pero no son de 4,000, 5,000 pesos, ya cuestan 12,000, 13,000 pesos. Claro. Y mi sorpresa fue que estas marcas tienen 5 países top para hacer la premier. ¿Y qué creen? México está ya en estos 5. Impresionante. No aparecía China, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, y ya aparece ahí. Estados Unidos, México, creo que Italia, creo que es y Corea. Entonces, México apareció. Impresionante. Y son consolas carísimas por esta adicción que está creando, por la compensación que se está generando. Y es una forma en la que el mundo entero en un futuro podrá huir de sus día a días que son tan difíciles que se vuelven cada vez más difíciles. Ok, muy bien, vamos a un corte y después del corte regresamos y vamos a ver que existen algunos mecanismos biológicos y vamos a ver de qué se trata esto en las adicciones. No se vayan, estamos en Radio Blessed. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. 101.5 FM, la frecuencia. Blessed FM, nuestro nombre. La Paz, Baja California Sur, nuestra tierra. Y todos los cholleros. Nuestra gente. Desde hoy, Baja California Sur es territorio Blessed. 101.5 FM. Somos Blessed. Blessed FM. Para nosotros, no importa si eres alto o bajo, gordo o flaco, si andas en camión o en carro, si vives en residencial o en colonia, con hijos o sin hijos, si eres blanco, moreno, negro, amarillo, listo, no tan listo, si le vas a la América. A ver, ¿seguros que eso tampoco importa? Bueno, si acabaste primaria, secundaria, prepa, licenciado, ingeniero, felizmente casado o simplemente casado, en verdad nada de esto importa. Lo único que importa en este programa es que seas hombre. Y si eres hombre, este es tu espacio. Hombres en Desafío. No te pierdas todos los lunes a las 8 de la noche. Hombres en Desafío por Blessed FM.
yo quiero escucharte. Quiero que escuches mi voz suplicarte. Cuando estás conmigo siento que soy fuerte. Cuando estoy triste sé que me comprendes. Tú me haces suspirar. A ti yo quiero conocerte más. Tú eres mi creador, enamorado. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos, algunas nos ayudan por momentos. Solo alguien puede traer a tu vida una paz que no tiene lógica, que no tiene sentido, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene del cielo. Paz Interior, un programa con temas que te ayudarán a encontrar en Dios la paz que necesitas para cada área de tu vida. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Bless FM. Paz Interior. Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu exterior. Bless FM está en la casa. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Estamos en Hablemos en Casa. Recuerde que puede hablarnos a cabina al 612-129-4481 o bien al 612-157-9290 o puede seguirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar conectados, gracias por escucharnos y quiero saludar a Lilith, a Rox, a Jesús Hernández, a Susana, a Roberto Sánchez. Gracias por sus saludos, gracias por estar atentos a su programa Hablemos en Casa. Y continuamos. Así es, continuamos y nos quedamos con esto de los mecanismos biológicos. Fer, rápidamente, ¿de qué se trata esto, no? Nuevamente, sí, es ese mecanismo de recompensa, ¿sí? Porque así fuimos creados y Claro. tenemos ese chip de que cada vez que hacemos algo que nos genera, que es bueno para nosotros en la naturaleza, ¿sí? Genera ese chorrito de felicidad. Y eso queda plasmado en el cerebro. Esas rutas neurológicas se van fortaleciendo cada vez más. Por eso es que si uno repite y repite cierta conducta, eso se va reforzando en el cerebro hasta el punto en el que se vuelve automática, por así Claro. decirlo. Entonces, otra cosa, la que no tocamos también, es muy importante tener en cuenta que los adolescentes, esa edad de la adolescencia, es cuando el cerebro finalmente termina delimitando sus rutas neurológicas, ¿sí? La mayoría de esas rutas. Entonces es una etapa del desarrollo neurológico crítico. Muy importante. Y en esa edad es que somos más susceptibles a poder generar adicciones. Claro, y tenemos que estar atentos porque justamente lo que tú mencionabas, sin darnos cuenta, tal vez nosotros estamos llevando a nuestros hijos a formarse una adicción. Como decíamos, si creemos que es peligroso las sustancias, las drogas, el alcohol, tantas cosas, ¿no?, que ahora puede haber en nuestro entorno, pero las conductuales tenemos que poner atención porque es bien fácil echarle la culpa a los demás o a nuestros propios hijos en cuanto a sus decisiones, pero ¿qué hay de que tú como padre o si estás educando, eres esa raíz que proporcionó las herramientas para crear una adicción, en este caso al juego, al internet, a estar solamente encerrado en tu cuarto y lo vas fomentando porque es respetar a tu hijo y sus decisiones. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Y otras de las adicciones en las que podemos llevar a nuestros hijos o a nuestra familia es en la comida, en el azúcar, que es tan dañino. Sí, yo sé que usted va a decir, no, ¿cómo el azúcar? Apaguemos de una vez. Sí, por favor, es bien rico los chocolates, pero el azúcar puede llegar hasta ser más peligroso aún que la propia cocaína. Sí, y ahorita, Fer, quiero que hables un poquito acerca de esto, precisamente del azúcar, pero allá en casa entendamos esto.
La adicción la vamos a encontrar en las cosas más sencillas. Fer ahorita daba su testimonio, ¿no? De qué es lo que él está batallando. Yo en algún momento batallé mucho con el café, por ejemplo. Qué bueno que ahorita no, ¿verdad? No, Los que no, nos no, están viendo no, es agua. No, sí es café. Pero, es cliente especial allá. pero la cosa es que antes la cafetera en casa, cuando estaba soltero en mi departamento, siempre estaba prendida y siempre había café a todas horas. Y lo tomaba caliente, frío, trasnochado. a cualquier hora. Y yo temblaba y decía que estaba bien, ¿no? Porque ya la cafeína había hecho su trabajo en mi organismo. Sí. Entonces, pero tenemos que reconocerlo. Y yo en algún momento lo pude reconocer. ¿Cómo voy a ser adicto al café? Y sí lo era. Claro. O el café no es malo. No, y uno piensa que ese tipo de conducta, ese tipo de adicción te lleva a ser más productivo. Entonces, no, pues no es malo porque al final del día estoy produciendo más, estoy más atento a lo que estoy haciendo, no desperdicio tiempo medio dormido. Exacto. O los que son adictos al trabajo también, hablando de lo conductual. O sea, es que yo estoy trabajando y saco adelante mi negocio o lo que tengo que realizar en el día a día, cuando también es un problema el ser adicto, ¿no? Pero esa cosa nos lleva de una a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí va mi confesión, ¿no? Seguimos. Tomaba café, pero quería dormir, entonces tomaba pastillas para dormir. Exacto, sí. Entonces ya pasa. ahí generaba esto, ¿no? Y yo decía, no, es que son naturales las pastillas. ¿Y café con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. Yo bueno, el azúcar no la tomo, ni la leche, eso es dañino. El café con leche y azúcar es dañino. El café solo en exceso no. No, el café en exceso solo yo no. Estoy de acuerdo que no es tan malo como con azúcar. Y hay un estudio que demuestra que el azúcar es 8 veces más adictivo que la cocaína. Claro. Imagínate eso. O sea, imagínate que lo que nosotros creemos que es alimento para nosotros, lo que necesitamos para vivir día a día, termina siendo una adicción y termina siendo un vicio y nos controla nuestro comportamiento, controla nuestros sentimientos, controla nuestros altibajos, todo. Por eso la otra vez hablábamos de que el azúcar es el enemigo y es mejor consumir una dieta libre de todo tipo de azúcar. Sí, entonces el que nos escucha se da cuenta que sí puede tener ahí usted una adicción sin darse cuenta y creer que es algo bueno y restarle la importancia. Y ahora hay muchas cosas que están ocultas. ¿Cuántos no guardan su chocolate debajo de la almohada? Uy, mi esposa está escuchando no quiero que tengas problemas llegando a casa, no se trata de echar culpas, pero ¿cuántos tienen, en verdad, cuántos tienen escondido ahí el sandwichito en la noche? Porque, o sea, yo he visto casas que el refrigerador está encadenado. ¿De verdad? Es en serio, yo lo he visto. Digo, aquí en La Paz no me ha tocado, pero en otros lugares sí me ha tocado y usted sabe a quién me refiero. Sí, encadenado porque porque tenía un problema. En la madrugada era una necesidad, ¿no? Entonces. Y mira, otra vez la madrugada, mira eso. No, yo estoy de acuerdo, la madrugada es un problema. Es como un punto débil para los que no están dormidos. Claro. Desde todo punto de vista. Definitivamente sí, porque vuelvo a lo mismo, no es tu hora para estar despierto. Exacto. Tu organismo sabe que en ese momento tu cuerpo debe de estar descansando, debe estar durmiendo. Así que allá en casa, si usted tiene por ahí algo escondido, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de qué tenemos que hacer para salir de estas adicciones. Y nosotros, a un tema aquí, Fer, Brenda, ¿es hereditaria? La debilidad, sí. La debilidad es hereditaria. ¿Sí? La debilidad ante un comportamiento adictivo sí ya está súper comprobado que sí es hereditaria. Sin embargo, volvemos a lo que hablamos. Al fin y al cabo, si uno se vuelve adicto de algo, depende no solo de tu genética, sino también de tu ambiente. Entonces, también para los padres que tengan en cuenta que no solo es lo que ustedes les den a sus hijos de forma genética, sino todo el ambiente que ustedes están creando para su descendencia, para sus hijos, es súper importante. Porque los hijos pueden ser adictos no por genética, sino por ejemplo. Sí, exacto. Ven el ejemplo de los padres y ellos por consecuencia son ¿Cuántos así? no hemos fumado cigarrillos no porque de jóvenes, porque de verdad sentíamos la necesidad, sino porque se veía cool? Sí, se veía
estábamos siguiendo, Entrabas ¿no? en el Estábamos en la ambiente. onda, Exacto, el exacto. ambiente. Y si tú te pones a pensar, hay muchas cosas muy similares que nosotros hacemos a lo largo de la vida. Que no es que de verdad sea necesario, sino que lo hacemos por presión social. Entonces los videojuegos no son necesarios. No, yo creo que no. A veces para relajarse, Oye, el café sí. tampoco es necesario, No, no. pero son hábitos que al final debemos de aprender a controlar. Pero aquí viene un tema muy interesante, ahí en casita, ponga atención a esto, la fe. La importancia de la fe y el efecto que genera en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo entero. Brenda, quisieras compartirnos, Fernando, Sí. quisieras compartirnos un poco de esto. Resulta, en muchos estudios científicos, ¿sí? Han comprobado el efecto de la fe en el cerebro humano. Ujú. Y todos indican lo mismo, y es que activa esas zonas del cerebro que son activadas por los mismos vicios y el consumo de sustancias. Todas esas rutas neuronales son activadas también por la fe, ¿sí? Por esas sensaciones de fe, ¿sí? Son muy diferentes, obviamente, pero eso lo que comprueba es que la fe tiene un efecto directo sobre el cerebro, específicamente sobre esas rutas que son dañadas o son alteradas Claro. por las conductas adictivas. Y aquí es bien importante esto, porque no solamente es la fe, ya en casita para que lo podamos poner en contexto. Estamos hablando de la fe que podemos tener primero en nosotros mismos, porque cuando te dominas o te dejas dominar por las adicciones, pierdes fe en ti primero. Fe en lo que hay alrededor de ti y por supuesto esa fe en Dios, que es algo importante. En Alcohólicos Anónimos llevan 12 pasos y en esos 12 pasos todo está centrado en ese, ellos lo ponen ahí como ese ser supremo. Sin ese ser supremo, no, sin tener fe en ese ser supremo, no vas a salir nunca de la adicción. Y está comprobado que AA es algo que sí funciona porque sus 12 pasos están fundamentados en la fe. Y esto es importante porque mucha gente no lo sabe. Piensan que lo van y los encierran. Yo no sabía. Pues fíjate, es bien interesante. Mira, por ejemplo, el segundo paso dice, llegamos a creer en un poder superior a nosotros y podría devolvernos el sano juicio. Qué interesante, ¿no? Sí, Luego claro. 3, resolvimos confiar nuestra voluntad, fe, y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento en Él. Fe en Dios. Paso número 4, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia, fe personal. 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Qué importante es tener esa fe en el Ser Supremo porque es una forma en la que nosotros podemos medir en dónde estamos y poder ir allá rápidamente. Cuando yo descubrí que el café era una adicción a mi vida es porque tuvimos una reunión de pastores donde nos invitaron a reconocer nuestras adicciones. Y yo, los pastores tienen, y aquí mi esposa hace una cara de, pues por bárbaro. supuesto, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza. Claro. Y yo me sorprendí de todo lo que escuché ahí, ¿no? Entonces, el tener una fe en ese ser supremo, en este caso nosotros ese ser supremo es Dios. Fer, ¿querías comentar algo? Sí, para contrastar esa idea, sí. Ujú. Estadísticamente, las rehabilitaciones en Estados Unidos, después de que llega la gente súper adicta a algún tipo de sustancia, los procesos de rehabilitación, los programas de rehabilitación oficiales que tienen allá clínicos, estadísticamente el 80% de la gente vuelve a recaer antes de los 60 días. Es que ahí está el problema, Y Fer. ahí no está conectada, o sea, la fe no es Exacto. parte de esos programas. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente está comprobado, y estuve investigando algo al respecto, que antes pensábamos que eran 28 días, pero está comprobado que deben de pasar más de 60 días para que la persona pueda ser, en verdad,
ir dejando la Claro. adicción hasta los 60 días. Pero qué interesante, porque te das cuenta. Miren, otro punto aquí en lo de los 12 pasos, por ejemplo, en número 7, pedimos a Dios humildemente que nos librase de nuestras culpas. Mm. La fe es muy Liberación. importante. ¿Por qué? Porque va a traer esa liberación. Ahorita quiero hablar algo al respecto. Yo lo veo así, al fin y al cabo. Nosotros en nuestro día a día, y ya sea que también por cuestiones de nuestra niñez, nosotros todos tenemos vacíos. Esos vacíos los queremos, en el fondo los queremos llenar con amor. Ujú. Así es como se llena un vacío, de forma saludable. Sí. Pero debido a nuestra sociedad y la forma en que vivimos hoy en día, es muy difícil identificar eso. Entonces comenzamos a llenarlo con lo que pensamos que es amor, que son sustancias, son conductas adictivas que generan una sensación de placer y algo similar al amor, pero ese amor es momentáneo. Eso no es de larga duración. Y Exacto. nosotros pensamos que eso es igual a un amor verdadero. Ahora, Claro. aquí viene la fe. La fe es amor. Ujú. Es amor, nos llena de amor y nos llena esos vacíos completamente hasta que Hasta el rebosa. tope. Claro, claro. Y está comprobado científicamente que es la misma ruta neuronal. Imagínate. Es que importante. Entonces, ¿podemos usar la fe para tratar las adicciones? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. De hecho, rápidamente ahorita quiero leerles lo que dice 1 Corintios 6:12. Rápidamente dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, cuando nosotros entendemos, por fe vamos a Dios y le decimos, yo no quiero que esto me domine. Pero también dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonarle libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Poner nuestra fe en Jesucristo nos da libertad de las adicciones, libertad, no solamente de eso, del quebranto del corazón, porque no lo tocamos, pero las razones por las cuales la gente pudiera llegar a una adicción son infinitas, por decirlo así, pero hay una solución, esto ya lo habíamos mencionado. Así que es importante que usted allá en casa sepa que nosotros hoy le decimos, la fe en Dios, la fe en Jesucristo le puede dar libertad hoy. Hoy, mañana puede ser demasiado tarde. En Juan 8:33 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre de adicciones? Invita a Jesucristo para que Él venga a tu corazón. Y yo quiero que rápidamente, entre los tres, digamos los consejos para poder salir de las adicciones. Pues primeramente tienes que reconocer. Okay. Tienes que reconocer que hay una adicción. Y si tú me estás escuchando, el azúcar es una adicción, el trabajo es una adicción, tienes que reconocer que no te hace bien y que hay que buscar esa liberación y esa solución a tu problema. Claro que sí. Pues por parte mía, nuevamente, el investigar el tema. Nosotros, mire todo lo que acabamos de hablar y seguramente que mucho de lo que nosotros hablamos o una parte de lo que hablamos es novedad para todos los que nos están escuchando. Uh-huh. Esta información está disponible, todo esto está disponible para que nos enteremos de cómo funciona el mecanismo de la adicción, tanto a nivel cerebral, emocional y hasta espiritual. Así es, Claro. qué importante, ¿no? Y tienes que buscar ayuda, no solamente Exacto. que lo investigues y sepas del tema, busca ayuda en tu pareja, en tu familia, en tu iglesia, si tú vas a Háblalo. tu iglesia, busca una iglesia, busca gente que sepas que te va a ayudar y que va a tener ese consejo sano para tu vida y sobre todo que te va a ayudar a salir adelante. Tienes que buscar también ayuda profesional si es que tienes alguna adicción en cuanto a sustancias, definitivamente lo vas a poder lograr Sí. y si a eso le anexas la compañía del Señor Jesucristo,
tu vida va a cambiar y va a tomar un nuevo Muy rumbo. bien. Pues muchas gracias. Estamos ya terminando nuestro programa. Yo creo que este tema lo vamos a volver a tocar más adelante y seguiremos hablando al respecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ustedes. Nos quedamos con muchas cosas, pero allá en casa, si necesita ayuda, no dude en buscarnos en Casa de Oración. Estamos para servirles. Esto es Radio Bless y su programa Hablemos en Casa. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.